Me presento, soy Daniel Fernando Mateus Vega, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia. El tema que escogí es Prompt Engineering Hacking en LLMs, análisis e implicaciones en seguridad. Pues hoy voy a abordar un tema crítico, y es cómo la integración masiva de los grandes modelos de lenguaje, o LLMs, ha expuesto una superficie de ataque fundamental conocida como Prompt Engineering Hacking. Y a lo largo de este video voy a hablar sobre el estado del arte, analizando cómo estas vulnerabilidades explotan la arquitectura misma de los modelos Transformer. Veremos pues cómo esto ha dejado de ser una mera manipulación creativa de texto y ha pasado a convertirse en una disciplina que emplea optimización matemática y algoritmos genéticos para sabotear controles de seguridad. También se va a analizar mecanismos ofensivos avanzados, vectores emergentes como los ataques multimodales y en sistemas RAG. Y se evaluará también estrategias defensivas, concluyendo que la seguridad en la IA generativa requiere un cambio de paradigma urgente hacia arquitecturas de confianza cero. Entonces, para entender la naturaleza de estos ataques, debemos ir a la raíz del problema, la arquitectura Transformer. Históricamente, la disciplina de la seguridad de la información se ha cimentado en una separación determinista entre el código, que son las instrucciones, y los datos del usuario. Sin embargo, la arquitectura Transformer, que es la base de los LLMs, procesa ambos tipos de entrada como una secuencia unificada de tokens en un espacio latente de alta dimensión. Esto es una característica que es esencial para la flexibilidad de la IA generativa, pero además introduce una vulnerabilidad sistémica crítica. Pues como se puede ver en el diagrama, el modelo sufre de una incapacidad para distinguir entre una directiva de control del sistema, que son las reglas que imponen los desarrolladores, y una entrada de datos no confiable proveniente de un usuario. En la era de la IA generativa debemos entender que el texto es código, es decir, que cualquier entrada es potencialmente una instrucción ejecutable. Respecto a la taxonomía, pues podemos decir que existe una confusión en la literatura generalista sobre los tipos de ataque. Es importante diferenciar técnicamente dos categorías principales. Entonces, por un lado tenemos la inyección de prompt o PI, que es análoga a la inyección SQL en bases de datos tradicionales, y el objetivo de esta es secuestrar el flujo de control de la aplicación, forzando al modelo a ignorar las instrucciones del sistema que están definidas por los desarrolladores. El resultado típico no solo es generar texto indebido, sino ejecutar herramientas no autorizadas al exfiltrar datos. Por otro lado está el jailbreaking, que a diferencia de la inyección, este ataque no se dirige a la lógica de la aplicación, sino a la alineación de seguridad del modelo base. El objetivo es eludir los filtros de aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, o RLHF, para generar contenido explícitamente prohibido, pues como malware o discursos de odio. Esto se logra frecuentemente mediante técnicas como la adopción de personas o juegos de roles complejos que anulan las restricciones éticas en un contexto simulado. Entonces, un poco sobre la inyección, pues si es directa, es preocupante. Y si la inyección es indirecta, es sin duda la amenaza más insidiosa para los sistemas empresariales. En este escenario, como muestra el diagrama, el atacante no interactúa directamente con el LLM. En su lugar, envenena una fuente de datos externa que sabe que el LLM consumirá posteriormente. Por ejemplo, un atacante podría incrustar un prompt malicioso en el texto blanco, que es invisible, de un currículum en PDF o en los metadatos HTML de una página web. Cuando un usuario legítimo, puede ser un reclutador usando un sistema automatizado, utiliza un LLM para resumir este documento o leer esta página, el LLM ingiere ese prompt envenenado y lo ejecuta. Esto convierte al LLM en un diputado confundido, ejecutando órdenes del atacante utilizando los privilegios del usuario legítimo.
Entonces, pues tenemos el triángulo CIA en el contexto de los LLMs. Entonces, para los profesionales de seguridad es fundamental mapear estas nuevas vulnerabilidades a los principios establecidos en esta tríada para la evolución de riesgos. En cuanto a la confidencialidad, los ataques buscan revelar la propiedad intelectual del System Prompt. Y pues más grave aún es la filtración de datos, donde un prompt inyectado ordena al modelo leer datos privados presentes en su ventana de contexto, como son correos electrónicos recuperados vía RAG e enviarlos a un servidor externo. La integridad se compromete cuando el modelo genera información falsa o manipulada deliberadamente. Mediante inyección indirecta, un atacante podría alterar la integridad de un resumen de noticias o manipular recomendaciones de productos, socavando la confianza en el sistema. Y finalmente, la disponibilidad se ve afectada por ataques como los de denegación de billetera, que refuerzan el modelo a generar respuestas computacionalmente complejas para agotar los recursos financieros de la víctima por costos de inferencia. También ciertos sufijos adversarios pueden causar bucles infinitos o activar filtros excesivamente agresivos, denegando el servicio a usuarios legítimos. Bueno, algunos de los mecanismos ofensivos, pues tenemos el Grade Coordinate Gradient o GSG. Entonces, el hacking de prompts ha trascendido los trucos manuales para adentrarse en la optimización algorítmica. Entonces, los ataques modernos tratan al LLM como una función matemática f de x que debe ser optimizada para producir un resultado específico. El método Grade Coordinate Gradient representa un cambio de paradigma hacia ataques de caja blanca basados en gradientes. Su objetivo es encontrar una secuencia de tokens o un sufijo adversario S que maximice la probabilidad de una respuesta afirmativa Y a una solicitud dañina X. Como vemos en la fórmula, el problema se formaliza como la minimización de la pérdida de entropía cruzada negativa para la respuesta objetivo. Dado que el espacio de tokens es discreto, GSG utiliza una relajación del problema, calcula el gradiente respecto a la representación one-hot de los tokens para identificar candidatos prometedores y realiza una búsqueda codiciosa, greedy search. El resultado son sufijos como 4 signos de admiración, que, aunque parecen incoherentes para un humano, maximizan matemáticamente la probabilidad de que este modelo cumpla la orden maliciosa. Este es otro tipo de ataque, autodan, que son ataques sigilosos y evolutivos. Entonces, el problema con métodos como GSG es que producen ruido detectable. Aquí es donde trae este nuevo ataque, el autodan, que emplea algoritmos genéricos jerárquicos, HGA, para generar ataques más sigilosos. Este método es fascinante porque optimiza una función de aptitud dual. Como vemos en el ciclo del diagrama, esta función premia simultáneamente dos cosas. Primero, el éxito del ataque, o sea, lograr el jailbreak. Y segundo, la legibilidad semántica del texto generado. Mediante operaciones de cruce y mutación a nivel de oración y token, Autodan evoluciona una población de prompts hasta generar narrativas coherentes. A diferencia del ruido de GSG, esta narrativa se basa en las defensas basadas en filtrados de perplejidad y logran altas tasas de éxito, incluso en modelos avanzados y alineados como GPT-4 y Cloud. La superficie de ataque sigue expandiéndose con nuevas capacidades. Entonces aquí a la izquierda tenemos el Money Shot Jailbreaking. Y bueno, esto nos dice que investigaciones recientes demuestran que la robustez de los filtros de seguridad disminuye asintomáticamente con la longitud del contexto adversario. Este ataque inunda la ventana de contexto con cientos de ejemplos de diálogos donde un asistente ficticio responde a preguntas dañinas. Debido a que los LLMs son meta-aprendices, priorizan el patrón observando en el contexto inmediato sobre su entrenamiento de seguridad latente. Paradójicamente, los modelos más grandes y capaces son más vulnerables a este vector. A la derecha vemos la inyección visual en la era multimodal. En los modelos de lenguaje y visión, VLMs,
Las imágenes se procesan como secuencias de tokens visuales proyectados en el mismo espacio de embedding que el texto. La inyección visual utiliza esteganografía o texto OCR perturbado dentro de una imagen para introducir instrucciones. Un parche visual malicioso es funcionalmente equivalente a una instrucción textual para las capas de atención del transformer, permitiendo vectores de ataque invisibles para los filtros de texto tradicionales. Validación en el mundo real y algunos incidentes críticos. Entonces, la teoría de estos ataques se ha validado trágicamente en el mundo real. Entonces, a principios del 2023, el incidente de Bing Chat demostró la futilidad de la seguridad por oscuridad. Usuarios utilizaron juegos de roles para eludir filtros, logrando que el modelo revelara su nombre en clave interno, Sydney, y volcara sus directivas operadas complejas. Más alarmante fue la demostración de exfiltración de datos en Microsoft Copilot en 2024. Un investigador envió un correo con un prompt oculto que instruía a Copilot a buscar códigos 2FA en el historial y enviarlos a una URL externa. Cuando el usuario pidió resumir sus correos, el modelo procesó el correo envenenado y exfiltró los datos sin interacción del usuario. Esto es un ataque cero clic. Y tan recientemente como el primer trimestre de 2025, investigadores de Cisco sometieron el nuevo modelo DeepSeek R1 a pruebas de jailbreak y el modelo falló en 50 de 50 intentos. Esto subraya una verdad crítica. Los nuevos modelos, a pesar de sus capacidades avanzadas de razonamiento, a menudo heredan las mismas vulnerabilidades fundamentales si no se aplican regímenes de entrenamiento adversarial extremadamente rigurosos. Algunas estrategias de defensa y mitigación. Tenemos pues que defenderse es notoriamente difícil, porque la vulnerabilidad es inherente a la flexibilidad de la arquitectura Transformer. No existe un parche único o mágico, se requiere defensa en profundidad. El Spot Lightning mitiga la inyección indirecta aplicando transformaciones a los datos de entrada, como la delimitación explícita o la codificación en base 64 mostrada en el diagrama, para que el modelo los distinga de las instrucciones ejecutables. Estudios indican que esto puede reducir drásticamente la tasa de éxito de ataques en tareas de resumen. Por otro lado, el filtrado de perplejidad utiliza una métrica matemática, la perplejidad, para medir cuánto sorprende un texto al modelo. Los filtros que rechazan entradas con alta perplejidad son efectivos contra ataques de ruido como GCG, aunque fallan contra ataques semánticos fluidos. Y la defensa arquitectónica más fundamental es la jerarquía de instrucciones. En este paradigma, el modelo es entrenado explícitamente para reconocer y respetar niveles de privilegio, similar a los anillos de seguridad en sistemas operativos. Se establece que el System Message o nivel 0 tiene máxima prioridad, seguido por el mensaje de usuario nivel 1 y finalmente los datos no confiables nivel 2. Si el modelo detecta un conflicto, está entrenado para priorizar siempre el nivel 0 sobre los datos de nivel 2, abordando la raíz de la ceguera de fuente. Como capa adicional, pues se tiene el método de LLM as a judge o como juez. Este enfoque emplea un segundo LLM separado, a menudo más pequeño o más especializado. Y esto es para auditar las entradas y salidas del modelo principal. Entonces, como se ve en el diagrama, un monitor de entrada analiza el prompt, buscando intentos de manipulación o inyección antes de que llegue al modelo principal. Simultáneamente, un monitor de salida analiza la respuesta generada para verificar que no revele información confidencial ni viole políticas de contenido. Aunque este método introduce latencia y costos adicionales, proporciona una capa de defensa semántica que los filtros tradicionales basados en expresiones regulares como regex no pueden igualar. Y bueno, como conclusiones, hacia una arquitectura de confianza cero, podemos decir que el Prompt Engineering Hacking no es simplemente un conjunto de trucos curiosos, representa un desafío fundamental en la integridad de los sistemas de IA. La transición hacia métodos de optimización matemática como GSG y algoritmos evolutivos como Autodan indica que la amenaza ha madurado hacia una disciplina científica rigurosa. La lección es clara: se requiere un cambio de paradigma. En la era de la IA generativa, cualquier entrada alimentada
a un LLM, ya sea un usuario, una base de datos RAG o una imagen, debe tratarse con la misma desconfianza, Zero Trust, pues que un ejecutable binario desconocido. La mitigación efectiva solo vendrá de una arquitectura de defensa en profundidad que combine el endurecimiento del modelo, la sanitización de entradas y una vigilancia continua. Comprender la mecánica de la inyección de prompt es ahora un prerequisito indispensable para la ingeniería de sistemas en el siglo XXI. Muchas gracias.